Hola amigos, mi nombre es Carol Michelle González Zúñiga, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencia y Artes en León, Guanajuato. Hoy les voy a comentar de qué trata el libro El Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Engels. El texto empieza desarrollando la idea de que la historia de la sociedad humana es una historia de luchas, de clases opresoras y clases oprimidas, y que en la actualidad la sociedad humana tiende a dividirse entre dos clases, que es la burguesía y el proletariado. Luego de esto se hace un repaso histórico desde las últimas épocas de la sociedad feudal hasta la moderna sociedad burguesa, encontrando en el desarrollo económico el hilo de lo que nos explican los radicales cambios políticos y culturales que causaron que la segunda ola surgiera revolucionariamente de la descomposición de la primera. La historia de la transición entre la sociedad feudal y la sociedad moderna es también la historia del ascenso de la burguesía a la clase dominante. Desde su surgimiento en las primeras ciudades de la Edad Media, la creación de comunas y municipios independientes, luego su carácter de tercer estado en las monarquías, hasta que implantada la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, llega la conquista hegemónica política y crea el moderno estado representativo, el cual, según los autores, es el consejo de la administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. Marx y Engels reivindican el papel revolucionario que tuvo la burguesía, donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e ideológicas. Al explotar el mercado mundial, la burguesía destruye las trabas nacionales al incremento de la producción y el comercio. Subordina o también hace desaparecer a las clases feudales y somete al campo, a la ciudad, a los pueblos bárbaros y a los semibárbaros, a las naciones civilizadas, y da un lugar a un movimiento aglutinador de los medios de producción, que viene siendo la propiedad y los habitantes de cada país, lo cual a su vez conduce a un proceso de centralización política y a un cosmopolitismo cultural. De esta manera, la burguesía crea un único mundo civilizado, con su sello de clases, pero al contrario de cuantas clases sociales la procedieron, que tenía todas por condición primaria. Debido a la intangibilidad del régimen de producción vigente, la burguesía no podía existir sino revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción, que tanto vale decir el sistema todo de la producción y con todo el régimen social y que éste se desarrolló. Y necesariamente las fuerzas productivas, dicen Marx y Engels, que la época de la burguesía tiene un límite en las propias relaciones de producción burguesas. La sociedad feudal debía descomponerse porque sus relaciones de producción obstaculizaban el desarrollo de las fuerzas productivas, lo cual determinó que la burguesía la representase en estas nuevas fuerzas productivas. Tarde o temprano, dicen Marx y Engels, que se tuviera que entrar en la lucha política contra la nobleza y hacerse del poder político para romper estas trabas. Este conflicto entre fuerzas productivas y relaciones de producción estaba volviendo a ocurrir desde hace varias décadas. La historia de la industria y del comercio no es más que la historia de las modernas fuerzas productivas que se rebelan contra el régimen vigente de producción, contra el régimen de propiedad, donde residen las condiciones de vida y de predominio político de la burguesía. Se cita como ejemplo de ello a las crisis comerciales. Marx y Engels anuncian que la nueva clase revolucionaria que determinará con el régimen burgués para poner en pie las nuevas relaciones de producción
es el proletariado. Esa clase obrera moderna que solo puede vivir encontrando trabajo y que solo encuentra trabajo en la medida en que ésta tiene que alimentarse. A incremento del capital, en los capítulos siguientes, Marx y Engels describen el mundo industrial en el que se vive el proletariado, la tendencia de las clases medias empobrecidas a engrosar sus filas y la historia de su lucha contra el régimen burgués de producción que se dio y se había ido dando desde la confrontación aislada entre obreros y los burgueses individuales hasta llegar a la confrontación de las dos clases. En el mismo desarrollo acelerado de la industria, el que nivela las condiciones obreras y coacciona a los proletariados y presenta su asociación de clase como primera necesidad para la lucha por sus intereses sociales, contrarios a los que da la clase de los burgueses. Los autores en este libro dejan claro que los comunistas no tienen intereses propios, que se distingan de los intereses generales del proletariado. No profesan principios especiales con los que aspiren a modelar el movimiento del proletariado, y que el objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos. El proletariado en general trata de formar la conciencia de la clase del proletariado, derrocar el régimen de la burguesía y llevar el proletariado a la conquista del poder. En la segunda parte, lo que distingue a los comunistas de proletarios es que destacan y reivindican que siempre en todas y cada una de las acciones nacionales el proletariado, los intereses comunes y peculiares de todo el proletariado, independientemente de su nacionalidad, y que en este cualquiera sea la época histórica en que se mueva la lucha entre el proletariado y la burguesía. Mantienen siempre el interés del movimiento enfocado en su conjunto. Los autores describen la teoría del comunismo empezando por resumirla en la fórmula de que la abolición de la propiedad privada, pero aclarando que no se refieren a la abolición de la propiedad en general, sino la abolición del régimen de propiedad de la burguesía. De esta moderna institución de la propiedad privada burguesa, expresión última y la más acabada de ese régimen de producción y apropiación de lo producido, que reposa sobre el antagonismo de dos clases, sobre la explotación de unos hombres por otros. A continuación, en el libro, en forma polémica con los autores, responden a los reproches de la burguesía contra el comunismo. La abolición de la propiedad, del trabajo, de la familia, de la nacionalidad y del individualismo. La respuesta a cada objeción aclara que lo que se busca abolir es la forma de la burguesía que adoptan todas estas instituciones. En cada caso, los autores demuestran cómo estas acusaciones tópicas contra el comunismo, cuando no son directamente verdad, son una defensa más o menos velada de los intereses de cada uno de los individuos de la burguesía, haciéndolos pasar por intereses de toda la sociedad más adelante. Más adelante los autores, en los capítulos siguientes, entran a analizar las acusaciones que se hacen contra el comunismo desde el punto de vista religioso, filosófico e ideológico. En general señalan la base de las ideas de cada época, en las condiciones de vida, las relaciones sociales, la existencia social del hombre, desmintiendo la existencia de verdades eternas y concluyendo las ideas más que marcaron en la historia. En una época han sido siempre las ideas propias de la clase imperante como terminación de este capítulo. Y bueno, este es mi comentario sobre el libro de El Manifiesto del Partido Comunista. Gracias.